Un hombre preponderante en la gestión de 6 años del pasado gobierno municipal del doctor Gilberto Cerulle. Yo pienso que una de las grandes luces de ese gobierno fue la transformación urbanística de Santiago, obras que impactaron en el aspecto estético, y ahí estuvo el ingeniero Irving Vargas. Pero con él vamos a conversar de muchas cosas, de municipalidad, de infraestructura. Pero a mí me llamó mucho la atención, y por eso me motivé a invitarle, porque recientemente me llega un estudio, un mapeo, el levantamiento que se hizo de un mapa interesante que muestra algunos riesgos que podemos estar enfrentando en el porvenir en la República Dominicana. En la nación dominicana, la isla de Santo Domingo está en la ruta de los huracanes, pero también está sobre las fallas tectónicas muy importantes del hemisferio. Con él vamos a hablar. Recuerdo que siendo presidente del CODIA, el Colegio de Periodistas, iniciamos unos acuerdos para que los periodistas nos estimuláramos a trabajar sobre el problema sísmico. Hicimos descenso a las fallas tectónicas, fundamentalmente a la septentrional, y nos impactó, nos motivó a conocer mucho más de ese tema, que es de mucha importancia y tiene que estar presente en la sociedad dominicana. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Nelson. De Qué verdad placer. que para mí es un gran placer compartir contigo este programa y sobre todo temáticas generales que usualmente no se tocan, porque lo que son los problemas sociales y políticos son lo que usualmente son el caldo de cultivo, Sí. Pero hay que recordar de que la parte científica, la parte técnica, ligada a lo que es la política municipal y a la política nacionales, tenemos que conjugar lo que es lo político y lo técnico, porque para que el éxito político sea efectivo, Tiene que tener la asesoría de un profesional, de un cientista, de un técnico. Correcto, los técnicos son los que en verdad le dan fortaleza, le dan transparencia, pero además le dan continuidad de un buen ejercicio gubernamental, como todos queremos. Pero los políticos como que no entienden eso. Los políticos marginan a los técnicos. Si algo yo comprendí con mis funciones como secretario de urbanismo y director de obras públicas y después como secretario general, es que una gente seria, una gente que quiera defender a la comunidad, como que es un estorbo una administración. Sí, es un estorbo porque, porque tú estás bailando otra técnica, música. sí, claro. Tú estás bailando otra Sí. música, porque yo pude entender de que para gobernar un municipio, para gobernar una nación, debe de haber participación, ¿verdad? Integración, con equidad, pero que resulta que ahí esa gran equidad política no entiende lo que debe ser una administración municipal o una administración municipal donde el gasto le llegue a la gran mayoría y que usted se pueda beneficiar, pero en buena ley. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí entra el choque cuando usted quiere buscarse su dinero en áreas oscuras, y entonces lo de que es mala la parte manera, técnica, la parte ética, la parte profesional, entonces ahí entra, ok, usted tiene derecho a irle bien, y yo me alegro que usted le vaya bien, pero vamos a cumplir con los procedimientos que hay que cumplir. Entonces, el sistema político de la República Dominicana no entiende perfectamente lo que es la institucionalidad en la República Dominicana. Usted dice que esa experiencia la vivió en la última gestión como funcionario público. Sí, en la última gestión, porque, y mira que yo... ¿Usted no terminó bien entonces con el alcalde? Bueno, una cosa, yo y Gilberto siempre nos comunicamos, siempre lo he respetado, le agradezco, ¿verdad?, que me dio la oportunidad de poder hacer lo que yo siempre había dicho, pero al final la visión política de él, ¿verdad?, conjuntamente de un entorno. Con un entorno, entonces cambió completamente lo que es el staff que habíamos sostenido, lo que es la política urbana. Y entonces desde ahí en adelante habían asuntos que nosotros no estábamos de acuerdo con, sobre todo lo que era la política de gestión integral de desechos sólidos, que le habíamos hecho las observaciones, ¿verdad?, de que debíamos de cambiar no solamente la estructura que estaba dirigiendo eso, sino todo el sistema, porque habíamos demostrado que sí la ciudad se podía mantener mucho más limpia. No era que estaba tan sucia como se veía, porque cuando se hizo aquel operativo, donde intervino Obras Públicas e intervino el actual alcalde, ¿usted sabe cuántas toneladas de basura había en la calle? 75. Pero si las 75 tú las dejas en las avenidas,
Entonces, que resulta que cuántas personas, cientos de miles de personas pasan todos los días por las avenidas. Entonces veían, y además también un sistema periodístico que le dio duro a la administración, porque esa administración siempre decíamos de que la parte de la prensa, la parte de comunicación, había que mantener, no era que se les regalara una publicidad, porque a ningún programa se les regala una publicidad, sino vamos a dar publicidad para que enseñen todo lo que hemos hecho y por lo menos que opinen lo que tienen que opinar. Porque el que tenga un programa, un anuncio de una alcaldía, eso no significa que no se le critique, sino que sea justo, porque la prensa es principalmente el principal pilar para divulgar y uno darse a conocer asuntos que muchas veces los funcionarios municipales no lo ven. Pero vamos a continuar con lo de la municipalidad, porque ya por ahí nos fuimos en el inicio. Yo nunca tuve anuncio del gobierno municipal de Gilberto Cerugi. Nunca me interesó porque tuvo fama de mala paga. O sea, no pagaban los anuncios. Sí. Y hay gente que todavía arrastra deuda de esa gestión. Pero sobre el sistema de recogida de desechos sólidos, ¿usted tenía propuestas más puntuales para cambiar lo que estaba operando en el momento? Bueno, yo le entregué un plan completo de cómo se podía resolver. Y yo precisamente me iba a inmolar durante el último año para demostrar que así se podía. Porque nosotros, a pesar de tener una flotilla destartalada, yo tenía un plan muy certero de que nosotros en 90 días podíamos cambiar la situación porque teníamos capacidad de transportación, que era lo más importante. Este tiene un exceso en camiones de transportación, lo que ha hecho una mala administración en cuanto a el costo. Cuando usted dice Abel Martínez. Sí, porque adquirió 14 camiones y resulta que apenas está recogiendo el 14%, lo que significa que está encareciendo cuando él debería estar recogiendo el 50% con esa flotilla. Más sin embargo, entonces pone todos esos camiones a gastar combustible, personal, y entonces el deber de esta alcaldía es transportar el 50%, no el 14%. De los desechos sólidos que está transportando. Su propuesta vinculaba un rompimiento con las empresas de aquel momento que fueron contratadas por la gestión de... No implicaba romper con Esensa y otras empresas se le vinculaba al entorno de Gilberto. Bueno, al final se demostró de que no era de él y que los actuales incumbentes de Urbalú y Esensa son prácticamente, creo que ni le hablan al alcalde, lo que hace indicar de que muchas cosas se dicen. En el caso mío, algunos creían que yo estaba boyante en dinero porque estaba en todas las obras, estaba en todo, pero más sin embargo, Fidel dijo una frase de que la historia lo absolverá, pero yo estaba muy tranquilo porque yo ando en el mismo vehículo. Más yo salí mucho más pobre porque el desgaste del vehículo en el mismo apartamento. No, y dejó de percibir en grandes obras que pudo haber trabajado. La compañía mía la cerré por 6 años. Además también... Para no verse vinculado a... Y además también nunca construí una obra pública. O sea que eso es importante, tú pasar. Y además también... O sea, usted no estuvo vinculado... A ninguna de las obras, No, pero de manera profesional, pero como funcionario sí. Como funcionario yo dirigí toda la política, pero... La transformación urbanística yo siempre le he puesto el nombre de Irving Vargas. Sí, es una obra, una visión nuestra. Como funcionario. Gracias a que el alcalde también tenía una visión, ¿verdad? Que dio todo el apoyo, porque muchas veces uno tiene una visión. Sí, claro. Pero si no tiene un alcalde... Esos fueron los primeros años. Como los 4 primeros años. Entonces resulta que yo dirigí también la Dirección de Obras Públicas Municipales de manera gratuita. O sea, yo entré ahí a romper una mafia que había y fui lo más honesto. Una mafia generalizada. Que venía desde la gestión pasada, me imagino. Claro que sí, entonces... ¿Usted se refiere a una mafia dejada por José Enrique Suez? Bueno, eso no solamente desde cuando José Enrique, porque... Antes de José Enrique. Eso se venía arrastrando, porque fíjate que lo que pasa, yo sincericé todo. Yo dije, bueno, a usted se le debe, vamos a hacer una auditoría, y de esa auditoría, si todo está bien, entonces nosotros le comenzamos a pagar más del 90% de los contratistas de José Enrique, nosotros le pagamos. Ahora bien, los grandes contratistas de José Enrique, entonces no se sujetaron a esa auditoría y entonces resulta que decidieron irse a la justicia y ahora que están llegando esos fallos judiciales
de la Suprema Corte de Justicia. Una de las obras más emblemáticas es el cuartel general de los bomberos de Santiago, que nosotros queríamos terminarlo, pero que resulta que el contratista decía que se le debían 14 millones. Nosotros hicimos una auditoría donde decíamos que él nos debía 2. Y la Cámara de Cuentas hizo una auditoría donde se decía que a él no se le debía. Entonces resulta que él no entendía por qué él no es ingeniero. Lamentablemente tuvo un accidente muy personal. Que intentó contra su vida. Sí, y él tenía, precisamente imbuido, empujado por una situación económica. Por esa razón. Pero nosotros llegamos a un acuerdo, con él. Flojamos un poco, sí, porque él buscó amigos en el Plan Estratégico de Santiago, llámese Reinaldo Peguero. Y nosotros, yo le dije a... El corcho de Santiago. Bueno, así es. Entonces, yo le dije a Sori, mira, ya para nosotros poder terminar esta obra... Armando Sori es el contratista. El contratista que viene desde... Que no es ingeniero, pero lo metieron al medio porque le mandaron a pagar cubicaciones de partidas que no estaban hechas. Pero además también cobraron cheque doble. Entonces resulta también que un sistema de alcantarillado sanitario, resulta que cuando tú excavas, tú tomas una parte del terreno, rellenas y después la última capa tú le echas la capa de calidad de material de base. Resulta como si hubiesen botado todo el material de ese modo. Entonces cuando nosotros analizamos, le propusimos a Dios, mira, tú no debes a nosotros, pero vamos a llegar a un acuerdo donde te vamos a dar 2 millones de pesos y te vamos a dar más obras, para que tú puedas ir flojando, porque Armando... Y no aceptó. De verdad, él aceptó y firmó. Okay. Pero después vinieron unos abogados que creían que podían ganar el pleito, entonces él decidió echar, pero él firmó y nosotros estábamos en disposición. Firmó un acuerdo previo para recibir 2 millones y darle otras obras. Más obras, porque hasta ese entonces todavía nosotros podíamos hacer contrataciones directas. Sí. Ya después del tercer año ya nosotros tuvimos que pasar a compra y contrataciones, porque eso fue un proceso que se fue llevando gradualmente. Y ahora todo ya pasa por compra y contratación. Entonces resulta que la inmensa mayoría cobró su dinero, porque yo hacía un listado de 30 a 40 contratistas de la pasada gestión, se le pagaba entre 25, 50, 100 mil, 200 mil, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos cumpliendo con auditoría hecha y firmada por ambas partes. Entonces ahí se le economizó al ayuntamiento cerca de 40 millones de pesos de sobrevaluación que había y que ellos aceptaron. Lo que yo no hice fue macutearlo, porque... Pedirle un peaje a cambio de acuerdo. A cambio de eso, bueno, inclusive... ¿Qué se estila eso? Parte de esa obra, incluyendo esa obra, a mí me ofertaron el 50%. Sí, sí, esa estila. Y yo le dije que había 2 tipos de muertos. Uno es el muerto moralmente, ¿verdad? Sí. Y otro es el muerto físicamente. Entonces yo le hice a esa persona que me enviaron, que fue una amiga mía, que ella decía que era mentira de la Cámara de Cuentas, que era mentira la auditoría. Y yo, mira, aquí las auditorías, yo no quiero hacerle daño porque yo sé lo que es ser un contratista. Finalmente yo siempre cuestionó el hecho del mecanismo que se utilizaba para recoger los desechos sólidos. Cambió el sistema con Abel Martínez y yo pienso que la ciudad está limpia. Todo el mundo habla de eso. Usted dice que los camiones y la flotilla debieron recoger el 50% y no el 14%, el 14%. Pero aumenta la nómina de la gran cantidad de hombres y mujeres que están en las calles a todas horas. Pero ¿con qué salario? De verdad que los héroes de los logros de Abel son esas personas que con 5,000 pesos están tirados a la calle titánicamente, y que es lo único que ellos pueden exhibir, eso y los murales. Lo que pasa es, ingeniero, que en otra ocasión, cuando en la gestión de Gilberto Cerulle, los camiones pasaban solamente por la 27 de febrero y la J. Armando Bermúdez. Para yo poner el ejemplo más palpable que yo viví. Pero ¿qué pasa? Que él tenía un personal que recogía la basura adentro en tanques de 55 galones y ellos mismos, el mismo personal del ayuntamiento, la tiraba en un punto de acopio. Lo que pasa, Nelson, entonces se veía... Era una política que había que romper con lo que estaban contratados para la recolección de basura, porque ellos preferían que se acumulara mucha basura para ellos gastar menos combustible. Claro, pero eso es una actitud irresponsable. Eso es parte administrativa que tú tenías que romper. Como también tenías que romper con muchísimas personas. O sea, no es fácil entrar un camión
calle por calle, porque hay más consumo, más tiempo, y eso es lo que se está haciendo ahora. Eso desapareció en la gestión de Gilberto. Entonces yo demostré que no era verdad cuando el operativo aquel que se hizo, ya cuando la administración pasada estaba entregando, que se metió Obras Públicas, y entonces yo decía, mira, la situación es esta, agradeciendo al presidente de la República, ¿verdad?, el gesto al Ministerio de Obras Públicas, porque quisieron acabarme, porque yo lo que quería era decir la cantidad de desechos que ellos habían transportado y la cantidad de desechos que nosotros con la flota de Taltalada habíamos transportado. Lo que pasa era que los desechos eran más visibles porque estaban en las avenidas. En las avenidas. En la circunvalación. A mí mismo me tocó hacer el operativo cuando Gilberto iba a entrar, que se recuerda que la ciudad estaba completamente sucia, y yo en una semana cambié lo que es la percepción de la gente porque yo me olvidé un poco de los barrios, como es actualmente, entonces me metí en las avenidas, que era donde cuando la gente pasaba por una avenida, la ciudad está limpia, pero la situación es que hay muchos barrios de Santiago que tienen deficiencia y que creemos que se puede mejorar más, porque recuerda que nosotros dejamos una planta de reciclaje. No es una crítica a partir de su posición política, no. No, lo que pasa es que cuando tú buscas la realidad es esa, no están esos vertederos ubicados en avenidas, ¿verdad? Porque ellos tienen una flotilla vehicular, y el personal héroe que es del ayuntamiento, que son esos trabajadores humildes que desde las 6 de la mañana están ahí. Yo considero que nosotros entregarle una planta de reciclaje donde se iba a reciclar el 100% de los desechos sólidos, eso también ha mejorado, porque además, dentro de esa planta de reciclaje la inició Gilberto Servín. Bueno, nosotros prácticamente la terminamos, nosotros la dejamos en un 95, 98%. Entonces, esa planta tenía la visión. ¿Y el contrato amarrado con el dirigente del PRD, cómo se llama? Con Neney Cabrera. Con Neney Cabrera, también lo dejaron amarrado por ahí. Bueno, no solamente se dejó amarrado, sino que hasta se le cambió el nombre en esta administración. O sea que si tú te pones a investigar muchas cosas, ¿verdad? Salen muchas cosas. Vamos a degustar el mejor café con el ingeniero Irving Vargas, nuestro invitado. Comenzamos por lo de la municipalidad. Al retorno, después de la pausa, vamos a hablar de ese mapeo que él ha estado utilizando, un mapa que muestra y debe mostrar mucha preocupación sobre los riesgos de los fenómenos que nos puedan afectar en un futuro mediato o largo plazo a toda la isla de Santo Domingo. Salud, ingeniero. Por continuar con nosotros en esta primera parte, hablamos de la municipalidad, tenemos una idea, la opinión del ingeniero Irving Vargas, que es un actor protagónico y conocedor de los asuntos municipales de esta hidalga de los 30 caballeros. Ahora vamos a hablar con el ingeniero, con el técnico, con el preocupado. Y ya relataba al principio que tengo muchos años conociendo al ingeniero, que firmamos en un momento dado la Fundación Periodismo en Reflexión y el Colegio de Periodistas de la Seccional de Santiago, un acuerdo con el CODIA, que dirigía el ingeniero Vargas. Hasta se hizo también un premio. Un concurso, se creó un concurso para premiar. Debió ser anual. Sí. Para que mejor tratase lo que es la gestión de riesgo, los terremotos, y entonces eso se ha continuado. Yo recuerdo que en esa vez premiamos a Jaime Tomás, que fue el que más opinó sobre el tema, y es algo que hay que recuperar, porque es un tema de actualidad, cambio climático, terremoto y todo. Que reveló la peligrosidad. En esa oportunidad me dio a mí la oportunidad, perdonando la redundancia, de aprender sobre la vulnerabilidad del elevado de la estrella Sala. Que es algo muy importante, porque ¿quiénes están dando la cara con la población?
son ustedes los comunicadores. Sí. Entonces, si ustedes no conocen a plenitud la problemática, No podemos, ¿cómo pueden informar ¿cómo correctamente? podemos ayudar? Entonces, yo interpreté perfectamente de Sí. que ese acuerdo era vital porque ustedes son los que están en el día a día. No, y la responsabilidad de orientar que Claro. tenemos. Y para orientar debemos estar orientados. Orientado, y recuerdo perfectamente que fuimos a la falla septentrional, Sí, ¿verdad? Que sigue con el siendo ingeniero Orlando Franco, y que nos Coromina acompañó, Pepín, Coromina. sí. Nos metieron a una zona de Tamboril, que recuerdo que el agua se ve a flor de... Perfectamente, porque los españoles cuando se instalaron aquí, se instalaron a orilla de la falla, recuerdo el Santiago Viejo, donde Sí. ahí precisamente habían, porque en el cambio de borde de placa de la falla septentrional, ahí precisamente de aquel lado el nivel freático está mucho más elevado. Más a la superficie. Más a la superficie, como sucede en Tamboril. Sí. Entonces sucede de que la gran preocupación de aquella vez ahora se acentúa más porque hace 4 años se le hizo un estudio paleosísmico a la falla septentrional para que los televidentes sepan que es paleosísmico, Sí. en base a la prueba del carbono 14, como no se tienen registro histórico, que la historia refleja grandes terremotos en la falla septentrional, entonces se le hizo un estudio paleosísmico a través de la prueba del carbono 14. Se hicieron 3 trincheras, una en Navarrete. Unos cortes, ¿verdad? Que te dice a ti las capas. Las capas y la presencia de terremotos, porque cuando hay una presencia de un terremoto que las dos fronteras rompen, Sí. entonces la capa vegetal penetra y deja precisamente el cizallamiento del Unos terreno rasgos. y el cambio de estrato. O sea, si un estrato está a este nivel, entonces que aparezca uno arriba y uno abajo, Muestra que hubo un momento. hubo que se desplazó. Entonces resulta que ese último estudio, gracias al Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, reflejó de que en esa falla hay grandes terremotos cada 800 años y que el último gran terremoto ellos lo detectaron en el año 1200. Es decir, que 1200 más 800, ya Son nosotros 2000. Estamos en el 18 rango. años que estamos precisamente en el periodo de recurrencia, donde en cualquier momento puede ocurrir un terremoto superior a 7.5. Sin ánimo de apavientar, de alarmar, Sí. yo pienso que esas son informaciones pertinentes que la población debe asumir. Debe de asumir, como lo ha asumido la señora gobernadora, que ha estado muy preocupada porque esos científicos, Paul Mann, Se refiere a Aura Aura Toribio, Toribio, que está que es ingeniera. ingeniera y sobre todo ha tomado esta visión de proteger a la ciudad en torno a estar preparado cuando venga un terremoto. Entonces resulta que Paul Mann, uno de los científicos que alertó a la población haitiana sobre ese gran terremoto, precisamente Paul Mann ha dicho que esa falla tiene una deformación acumulada elástica, es decir, como un tirador. Un tirador, cuando tú no le tericas, no tiene energía elástica, pero cuando tú le tericas, comienza a acumular energía elástica. Eso es lo que acumula la inactividad de las fallas. Así es. Energías. Pero llega un tiempo de que cuando las fallas, en este caso la falla septentrional, se va moviendo uno para el este y una para el oeste. Sí, ok. Entonces, a medida que se van desgarrando, van acumulando, pero llega un tiempo que se fractura la roca porque ya no se pueden sostener una con otra. Entonces, ahí viene la disipación de energía. Ese estudio demostró que hay 4.9 metros de formación acumulada, que es igual o superior a cuando ocurrió el último gran terremoto. Es decir, que en cuanto a esa fecha, ya nosotros estamos transcurriendo un periodo de mucha peligrosidad, de mucha alerta. Estamos en el rango Estamos de en el rango. la repetición del evento. Claro que sí, porque aunque los terremotos uno no lo puede fichar con día y fecha, pero sí ya nosotros podemos decir cuando nosotros estamos en un peligro, como cuando tú entras en un barrio que se vende mucha droga, que hay muchos criminales, tú desde que entres a ese barrio ya tú sabes que hay una Siente el amenaza. peligro. Claro, hay una amenaza, la amenaza la tenemos. Y resulta que hay otra fecha histórica que en República Dominicana cada 50 o 75 años ocurren grandes terremotos. El último gran terremoto en República Dominicana fue en el año 1946. Del 46 al 2018 son 72. Así se recuerda el gran terremoto del 46. Sí, y sobre todo donde no se tenía el conocimiento que se tiene ahora, porque en el 46
era un castigo divino. Sí, por eso ese gran no terremoto... había información científica no había. de las razones, no conocíamos la cantidad de fallas. No, porque es que Dios le ha dado la facultad a la naturaleza de que se comporte como tiene que comportarse. Sí. Si la Tierra no disipa energía, entonces el mundo no existiera porque explotaría como una olla de presión. ¿Qué le sucede a una olla de presión cuando se le daña la válvula? Que explota y bota la tapa. Entonces, ¿qué resulta? Que toda esta presencia en la naturaleza, como son los volcanes, que ahora mismo, eso es parte también de la actividad sísmica, porque igual que allá, la falla de Norteamérica está penetrando por debajo del agua. En Guatemala. En Guatemala, esa es la del Pacífico, pero aquí la de Norteamérica está penetrando por debajo de la del Caribe, y resulta que todas las montañas, ¿en qué sentido están orientadas? Este-oeste, porque por el norte se está metiendo la gran placa de Norteamérica, y por el sur se está metiendo por una cuña la falla de los muertos, la trinchera de los muertos. Entonces resulta que el país se está plegando. Esta topografía que nosotros tenemos es eminentemente sísmica, y que ya nosotros estamos precisamente sobre el periodo en que en cualquier momento puede ocurrir un gran terremoto, y un terremoto de 7.5 o 8 va a ser catastrófico. Y lo que nosotros lamentamos es que una ciudad como Santiago, que está tan bien estudiada, ya nosotros sabemos dónde van a ocurrir los principales efectos. Por ejemplo, nosotros sabemos de que la estructura del ayuntamiento, nosotros recién saliendo del ayuntamiento hicimos un estudio técnico-científico, donde se demuestra que el lobby, eso se va, pues tiene un piso suave, el salón de los regidores... El lobby del ayuntamiento. Sí, tiene piso suave, que no es más que un cambio drástico de las rigideces entre un nivel y otro. Y los años también de construcción inciden. Bueno, precisamente también incide cuando tú le haces una evaluación por el método rápido, tú evalúas el tipo de suelo, si se construyó antes o después del año 1978. Entonces, cuando tú le tiras un análisis que en 5 minutos tú debes saber si es vulnerable o no, entonces tú te das cuenta de que el ayuntamiento es muy vulnerable. Además hicimos un estudio que nos costó más de $1 millón para demostrar la vulnerabilidad del ayuntamiento, y resultó que es alarmante. Sacamos 20 millones para la primera inversión, pero eso fue ya en el último año, no se pudo hacer. Y otra emblemática edificación es la del Cuerpo de Bomberos de Santiago, pero el 80% de nuestras escuelas son vulnerables. Eso no significa que todas se van a caer, unas se caerán, otras se van a agrietar. Muchas plazas comerciales de Santiago tienen problemas. Entonces, eso no es falta de vigilancia de las autoridades. Bueno, gracias a Dios que tienen que velar porque se esté dando un sistema de construcción adecuado a las ahora, por primera vez, Nelson, el Ministerio de Obras Públicas, ya con un nuevo código sísmico, está dando la supervisión requerida, porque antes no tenía ni un vehículo en que ir uno como constructor tenía que irlo a buscar y hasta comprarle el papel. Ahora no, por cada inspección que hace el Ministerio de Obras Públicas hay que pagar 10.000 pesos. Lo que significa que en este momento se están supervisando correctamente las obras. Y yo recuerdo cuando el terremoto del año 2003, algunas de las torres que estaban construidas en ese entonces dieron sensaciones de vulnerabilidad sísmica, como es el sector de los Jardines, como es el sector detrás del cine Hollywood. Y algo muy importante, Nelson, es que nosotros sabemos dónde van a ocurrir los grandes daños con un terremoto. Nosotros sabemos que en la parte norte y este de Santiago las ondas sísmicas van a amplificar. ¿Qué significa en términos prácticos amplificación de onda sísmica? Es que si en roca una onda sísmica pasa rápido, la estructura va a bailar menos en menos tiempo. Claro. Entre más amplifica, entonces la estructura va a interactuar con la onda sísmica, que es la aceleración que la va a imponer el fraccionamiento de la estructura rocosa. Entonces resulta que ahí va a amplificar más. Ahora nosotros sabemos también dónde el terreno se va a licuar como si fuera una leche batida, como es el caso de La Joya, como es el caso de Río, a la orilla del río Yaque, como es el caso también de todos los que viven a orilla de Cañada. Nosotros sabemos que ese fenómeno de la liquefacción, que no es más que la pérdida de resistencia del suelo. Es decir, nosotros los ingenieros cuando calculamos un edificio, primeramente vamos calculando la carga de la losa la tiramos a la viga, de la viga a la columna, de la columna a la zapata, pero la zapata la diseñamos en base al suelo. A la resistencia del suelo. Entonces, si yo calculo una resistencia del suelo de 2 kilogramos por centímetro cuadrado y resulta que ahí hay arena y hay agua, entonces cuando viene el terremoto y te licúa, entonces eso pierde toda capacidad, el edificio no se desploma miembro por miembro, sino que se te va a acostar. Sí, se va a inclinar. Y entonces Santiago tiene
todos los estudios que nosotros requerimos para nosotros actuar. Gracias a Dios, a la gobernadora se hizo un operativo que se va a repetir todos los años. Porque de revisión de edificaciones. De revisión de edificaciones y también de reestructuración, porque aquí nosotros tenemos que reestructurar. Porque como el ayuntamiento... Pues bueno, reestructurar los edificios públicos, pero los privados hay que exigirles que lo hagan. Ya parte de la banca de Santiago comenzó la reestructuración de las edificaciones. Ah, pero es una buena noticia. Sí, sí, ellos están conscientes y han estado ganando terreno, pero ¿qué resulta? Que aquí hay muchos estudios que no se han dado a conocer. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el Ulises Francisco Payá. El liceo. El liceo, porque en el terremoto del año 2003... experimentó grietas. Y sobre todo, rompimiento de columna corta y sin tener la carga de uso, porque tú que diste física, sí, la fuerza que va a tumbar una edificación en un terremoto es masa por aceleración. Masa por aceleración. La aceleración, ¿quién te lo pone? El terremoto. Que no es más que un cambio de velocidad. O sea, tú estás estático y cuando te le mete un movimiento, entonces hay un cambio de velocidad. Entonces ahí viene la aceleración. Entonces, entre más pesada sea la edificación, mucho más efecto va a ser el terremoto. Conversamos con el ingeniero Irving Franco, vamos a cumplir con unos breves mensajes comerciales, retorno en la despedida. Vamos a ver qué podemos nosotros hacer ante esta realidad que está muy latente como ciudadanos para asumir alguna política de prevención individual o exigírsela al Estado, que también tiene que conocer estos datos con mayor precisión y debe trazar políticas de prevención. Vamos a la pausa y en breve retornamos con la parte final del Café de la Mañana. Bueno, ya en la parte final, ¿qué podemos hacer, ingeniero, ante toda esta incertidumbre y estas previsiones que debemos asumir? Bueno, definitivamente hay muchas cosas que hacer. Ya la gobernadora con todas las instituciones de Santiago gubernamentales han estado tomando iniciativas. Hay un plan. Hay un plan general, ¿verdad?, de cómo actuar, pero además también debemos de saber dónde tú vives. Sí, ¿es segura o no es segura? ¿Dónde tú trabajas? En este estudio donde estamos, que se puede caer, las lámparas, la escenografía se nos puede ir arriba con un terremoto de 8. ¿Puedes tú caminar? Que la gente sepa que un terremoto de 8 tú no vas a poder caminar. No. ¿Qué tiempo tienes tú para salir de una edificación? Yo siempre digo que tú lo que tienes son 8 segundos entre la onda primaria y onda secundaria, y yo como técnico tengo lo que es un programa para la ciudad que tiene que ver con la protección humana, que es la instalación de un sistema de alerta temprano, porque de 4 opciones que pueden ocurrir grandes terremotos en República Dominicana, en 3 nosotros podemos tener grandes éxitos, porque si el terremoto se nos da en la bahía de Cabo Haitiano, que en el año 1842 un terremoto allá destruyó a Santiago, tenemos cerca de 32 segundos para interactuar, pero si se da en la bahía de Samaná, tenemos 34. Si se da al norte de Puerto Plata, como se dio el último, tenemos aproximadamente 16 segundos, pero si se da en la falla septentrional no hay nada que hacer, porque nosotros... Eso amerita una reacción inmediata del ciudadano. Claro que sí, porque si tenemos ese sistema de alerta temprano, en 32 segundos, por ejemplo, yo vivo en una 4ª planta, el ejercicio que yo he hecho es que yo tomo 14 segundos, para bajar. No me da tiempo, pero ya si hay un sistema de alerta temprano, ya edificaciones de hasta 8 niveles, tú puedes bajar perfectamente y puedes salvar vidas. Todos los colegios se pueden salvar porque hacen un operativo en el simulacro y ponen a todos los muchachos a que salgan. No, usted tiene 8 segundos donde usted no pueda tener tiempo para salir. Usted tiene que enfrentar el terremoto. En el caso mío, que vivo en una 4ª planta, yo vivo en una 4ª planta, tengo una caja sobre una estructura de madera abajo. Si el terremoto me sorprende ahí, lo único que yo hago es que me pongo al lado. No abajo. No, al lado. Para el ángulo. El ángulo de la vida. El ángulo de la vida, entonces que esté en la esquina de la edificación. Claro. Porque ¿a quiénes van a sacar primero? Son las que están en las esquinas, y se demostró en un estudio con maniquíes que los maniquíes que estaban debajo de un escritorio, debajo de una silla, debajo de una cama, aplastaban. Y pusieron maniquíes al lado, entonces resulta que los que estaban abajo murieron aplastados porque hicieron un simulacro con un edificio que lo dinamitaron, y entonces el triángulo de la vida apareció. Y algo muy importante es saber dónde uno trabaja, dónde uno estudia, qué hacer antes, durante y después. Ese plan que usted señala tiene la gobernación, implica la educación, la orientación a todos los ciudadanos. La educación masiva es lo más importante, porque todo el mundo sepa lo que representa este fenómeno, porque la gente juega lo que es un terremoto. Hay que ver lo que es un terremoto de 7.5. Ingeniero, por eso le dije que se sentara de inmediato, llegó.
porque siempre será corto el tiempo para conversar. Usted me promete venir con mayor frecuencia, tenga usted, hablar de eso, hablar de orientación, de ese plan que tiene la gobernación para, a través del medio, orientar al ciudadano y salvar vidas en un momento es dado. lo único que nosotros podemos hacer, porque nadie va a atajar que un terremoto no ocurra, porque eso son acciones propias de la naturaleza. Y son pero impredecibles el momento. No, en cualquier momento. Entonces resulta que el impacto del terremoto sí podemos nosotros bajarlo, o pregúntenle a los chilenos o a los japoneses a ver si un terremoto de 7.58 hace efecto. Le ha hecho efecto porque ha ocurrido un maremoto, sí. Pero mientras en Haití un terremoto de 6.9 se llevó 350.000, y yo digo que debió ser peor la tragedia, porque las casas no estaban construidas como se debe con los refuerzos. Sí. Entonces resulta que en Chile apenas murieron 250 con terremotos. Hay una cultura. Hay una cultura. Hay una política de prevención. Yo asistí a varios eventos a Chile y cuando me trasladaba del hotel al otro hotel donde estaba el seminario, le preguntaba a los taxistas, ¿cómo están ustedes con el asunto de los terremotos? Y todos me decían, ingeniero, nosotros estamos pasados ya porque cada 8 o 10 años hay un gran terremoto en Chile, y resulta que al año de yo regresar a República Dominicana ocurrió un gran terremoto, lo que significa que a medida que las placas tienen más velocidad de traslación, mucho más rápido serán los terremotos. Aquí las placas se disipan o caminan con una velocidad de 2 centímetros por año. En Chile son 20 centímetros por año, lo que significa es que a mayor velocidad, mayor deformación acumulada, y entonces mucho más rápido son los terremotos. Gracias al ingeniero Irving Franco, ya se comprometió con nosotros, Irving Vargas, ya se comprometió con nosotros a venir por lo menos una vez al mes a hablar, a educar y a orientar, porque necesitamos asumir una cultura de prevención sísmica. Y de cambio climático también. Y de cambio climático. Que eso ahora mismo nos va a dar bastante duro. Así es. Gracias a ustedes por acompañarnos en el Café de la Mañana. Más que una entrevista, siempre será una conversación con nuestros invitados.